plaquetas, es decir, cohibe y evita que se genere mayor pérdida de volumen de sangre a través de un mecanismo propiamente hemostásico junto con la coagulación. Entonces, hemos hablado para recapitular por ayer algunos conceptos generales sobre qué es la hemostasia, quiénes participan, las fases como tal de la hemostasia, qué es la cascada coagulativa, qué es el coágulo en sí y el tapón plaquetario. Esto solamente como recuerdo que habíamos visto los componentes celulares de la sangre. Glóbulos blancos tienen mayor variedad o tipos, pero los que nos interesan, hemos dicho, son las plaquetas para este mecanismo de la coagulación. Recordando que las plaquetas no son células, sino fragmentos celulares que tienen esas características. Son discoidales, en un inicio cuando están inactivas, pero se van a tornar poligonales, generando prolongaciones espiculares en un tiempo de vida media de entre 8 a 12 días. Por lo tanto, se requiere un recambio constante, al igual que glóbulos rojos, cada 120 días. La concentración de 150.000 a 450.000 por decilitros. Se activan por cualquiera de estos compuestos, habíamos dicho. La trombopoyetina, de hecho, estimula la formación de plaquetas y se activan por ADP, colágeno, tromboxano, A2, entre otros componentes. Lo peculiar de las plaquetas, decíamos, es que justamente vienen a ser el sustento, la base de la formación del tapón de coágulo, ya para evitar y cohibir la hemorragia. Dentro de las fases del mecanismo hemostásico, hemos dicho que son generalmente 4 los reconocidos: una reacción vascular, formación del tapón, formación del coágulo y la reacción fibrosa, que lógicamente acontece después de que ya se ha cohibido la hemorragia. Habíamos analizado ayer que por un lado tenemos la sangre, es decir, los glóbulos rojos, junto con el plasma por otro lado, que si estuvieran quietos los componentes, más o menos se vería como la primera imagen. Pero lógicamente, como somos un tejido o un organismo más bien biológico, dinámico, activo, constante, lo que vemos en realidad es esto, ¿no? Gracias al bombeo de la sangre, les decía, la sangre fluye en sentido anterógrado para distribuir sobre todo los nutrientes y recoger los desechos de los diferentes tejidos. Entonces, este sistema de flujo de sangre, hemos dicho, se conoce como el flujo laminar, donde el contacto entre componentes celulares y la misma pared vascular es mínimo, porque quien limita ese contacto para evitar fricción, choque, roce de los componentes, sobre todo celulares, es el plasma, el agua. Entonces se forma como una especie de biocapa, un biofilm acuoso periférico que permite el mecanismo de avance, pero como la capa periférica sí tiene contacto, entonces se retarda un poco. Y lo del centro avanza más. Bueno, eso es un poco indistinto o relativo, pero ocurre esto. Cuando ya hay un evento hemorrágico, se rompe un vaso sanguíneo y ocurre ya el sangrado en sí. Hemos aclarado ayer que este flujo laminar se pierde y empieza a aparecer un flujo turbulento. De hecho, el flujo turbulento no es tan malo, pero tampoco tiene que ser persistente, continuo. Adelantándoles en capítulo, en hemodinamia van a ver que de hecho el flujo turbulento, o por lo menos al año también lo van a repasar de seguro en fisiopatología, el flujo turbulento aparece en mecanismos de trauma, es decir, un golpe o de daño, cuando acontece asimismo un mecanismo inflamatorio.
Entonces, el flujo turbulento no es netamente perjudicial, pero repito e insisto, no tiene que ser permanente, continuo. ¿Para qué queremos que ocurra el flujo turbulento? Por ejemplo, en nuestro caso, si el flujo se mantuviese laminar, ayer lo explicaba, si el flujo se mantuviera laminar, las plaquetas, imaginen que aquí generásemos un daño, una rotura. Si el flujo se mantuviese laminar, las plaquetas que generalmente están por aquí por el centro nunca podrían tomar contacto con el sitio de la lesión, se pasarían de largo. En cambio, con un flujo turbulento, ya si aquí es el daño, la plaqueta tiene la oportunidad de entrar en contacto con el medio dañado, con el tejido dañado. Entonces, eso le va a permitir generar el mecanismo de adherencia. Porque tengan en cuenta esto, les va a servir, espero que les sirva en realidad, incluso para el daño. Estas células de la sangre no son móviles de manera autónoma. O sea, no es que el glóbulo rojo, el glóbulo blanco o la plaqueta, que no es una célula, reitero, no es que ellos quieren ir al sitio de la lesión, son arrastrados por el flujo de sangre, ¿ya? Porque si por ellas fuera, o al revés, si por el flujo laminar fuera, estas células, estos componentes nunca llegarían al sitio de la lesión. Y lo mismo va a acontecer cuando hablemos mañana y los siguientes días de la respuesta inmune. En la respuesta inmunitaria, las células blancas nunca llegarían al sitio de la lesión si no fuera justamente por este cambio en la hemodinámica, en el flujo turbulento. Por eso es que deja de ser laminar, ¿no? Entonces aparece el sangrado, aparece la hemorragia y ya empieza inmediatamente el mecanismo hemostásico, que ayer ya lo hemos visto, que sería de carácter primario. Hemos dicho que la primera respuesta es generar el vasoespasmo. Es un vasoespasmo reflejo. ¿Quiénes lo generan? Hay lógicamente sensibilidad, hay fibras nerviosas aferentes, ¿ya? Que generalmente siguen la vía simpática y la misma vía simpática responde. Entonces se genera un reflejo miogénico local generado por estímulo nervioso simpático, o sea, la liberación de adrenalina y noradrenalina localmente, no es sistémico. Yo me hice una herida, qué sé yo, en este dedo, no necesita reaccionar el resto del cuerpo, solamente la vasculatura del sitio lesionado, porque si no comprometeríamos el flujo del resto del organismo. Eso creo que es un poco obvio entenderlo. Pero hay compuestos que sostienen el vasoespasmo, por ejemplo, como el tromboxano. El tromboxano A2, ya lo habíamos dicho ayer, estamos recalcando, es un potente vasoconstrictor, pero al mismo tiempo, su nombre lo dice, el tromboxano A2 particularmente estimula a la activación o mayor actividad de las plaquetas. Pero también se liberan histamina, serotonina, leucotrienos y otros, aunque esos últimos ya más bien tienen un efecto contrario, que es vasodilatadores, porque también lo que se requiere es que llegue mayor flujo de sangre con mayor número de células, en este caso mayor número de plaquetas, para poder abordar al sitio de la lesión y formar el tapón plaquetario. Habíamos analizado ayer y les decía, este es un sistema vascular íntegro, célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, tejido subendotelial con colágeno y con la presencia del factor 8, factor de von Willebrand, producción de prostaglandina y 2 óxido nítrico, grandes vasodilatadores, producción de ADP convertido en ANP. Eso es lo natural. Ayer decíamos, este es el mecanismo de la hemofluidez. La sangre se mantiene fluida, constante, con el flujo laminar, gracias a estos mecanismos, y otros, no son los únicos. ¿Qué pasa cuando hay lesión vascular
y cuando ya acontece la hemorragia. Ayer hemos aclarado que este esquema nos aclara la activación de la vía intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque realmente no hay un daño netamente vascular en la pared, pero sí hay un daño celular. Por alguna razón, aquí se ha perdido una célula, y al perder esta célula, la plaqueta, ¿ya? Esta plaqueta puede entrar en contacto con el subendotelio. ¿Qué hay en el subendotelio? Colágeno principalmente, puede haber directamente el factor de von Willebrand o algún otro componente, lo decíamos ayer, de carga negativa, como grupos fosfato, ¿ya? Pueden haber también ácidos nucleicos que tienen también carga negativa, sea DNA o RNA, porque si ha muerto por lisis esta célula, por algún daño, un mecanismo de infección parasitaria, viral, bacteriana o simplemente mecánica, o porque definitivamente le llegó su hora, por así decirlo, es decir, apoptosis, muerte celular programada. Entonces, si muere, esta célula se degenera, degrada, y sus componentes celulares se quedan ahí libres. Entonces, esos componentes celulares libres desencadenan una respuesta. Porque lógicamente este espacio, lo decíamos ayer, no puede quedar así inerte, vacío, hueco. No puede quedar. Entonces, momentáneamente, el sistema de la coagulación, el sistema sanguíneo a través de las plaquetas, estas entran en contacto con cualquiera de estos componentes, se activan las plaquetas, evitando que las células que están sanas aún ya no produzcan prostaglandina I2, ya no produzcan óxido nítrico y ya no degraden el ADP para formarlo en AMP. Porque necesitamos ADP para seguir activando más plaquetas, necesitamos la liberación del tromboxano A2 también para activar las plaquetas y para generar el mecanismo de vasoespasmo. ¿Por qué es necesario esto? Porque en este sitio, mientras estas células restituyan por mitosis, ¿ya?, a la célula faltante, entonces el tapón plaquetario va a mantener estable ese punto. Porque no olviden que estamos jugando con mecanismos de presión. La sangre, y aún así si fuera venosa, tiene un cierto grado de presión sanguínea. Entonces esa fuerza de compresión hacia las paredes, en este punto donde no está la célula, fácilmente puede generar un desgarro, una rotura del vaso sanguíneo propiamente y generar hemorragia. Entonces lo que el cuerpo quiere es evitar esto cuando se activa la vía intrínseca, ¿ya? Pero cuando se activa la vía extrínseca, ya lo hemos dicho ayer, por el contrario, cuando se activa estos son otros compuestos que activan a las plaquetas, cualquiera de carga negativa, como el colágeno, polifosfatos, ácidos nucleicos, el mismo ADP, tromboxano A2 y demás. Cuando se activa la vía extrínseca, les decía, el componente fundamental, bueno, aquí era, es justamente la rotura, y cuando hay rotura de los elementos de la pared vascular, ya se libera uno de los factores de la cascada de coagulación, que es el factor 3, el factor tisular. Entonces, este factor tisular es el que desencadena el inicio de la vía extrínseca. ¿Qué pasa cuando una plaqueta está activa? Cuando la plaqueta está activa, esto ocurre. Empieza a presentar, además que cambia su estructura, ya lo habíamos dicho hace un rato, y empieza a presentar en su superficie de membrana estas glucoproteínas. La glucoproteína 1B, que justamente va a servir de anclaje para agarrarse mano a mano, por así decirlo, con el factor de von Willebrand. Entonces, esto es lo que le permite adherirse a la plaqueta al tejido subendotelial. ¿Ya? Y de esta manera, las otras plaquetas luego se van adhiriendo entre sí para formar el tapón plaquetario. Y hasta ahí concluye la fase de la hemostasia primaria. Luego inicia la fase de hemostasia secundaria una vez que toda la cascada de coagulación sigue su curso. O sea, se activa
activan todos los componentes de la cascada de coagulación, tanto por vía intrínseca o extrínseca, hasta formar la malla o red de fibrina. Y consecuente también después la adhesión de los glóbulos rojos y formar el coágulo final. Entonces la célula dañada empieza a liberar factor tisular, pueden haber otros componentes fosfolipídicos, como decíamos, y de hecho se va a formar un complejo que en un instante vamos a complementar para que se active el resto de la cascada de coagulación. Esto es lo mismo, la malla de fibrina se está formando, y como este tapón plaquetario, pese que ya puede tener un poco de fibrina, es inestable, cuando ya ocurra la mitosis, o sea, cuando ya la célula basal o la célula que está aledaña genere la mitosis como tal y se emplacen a la célula faltante, este tapón fácilmente se va a liberar. Se va a liberar, ¿no? Porque es temporal, y todavía no está estabilizado como tal. Se estabilizaría hasta que lógicamente el último factor en la coagulación, que es el factor 13, entre en actividad. Y habíamos quedado acá hablando de los factores de coagulación. Nos aclaraba, si bien la mayoría de los autores nos dicen que hay 13 factores de la coagulación, sin embargo teóricamente solamente quedan 12, está bien, porque el factor 6, si lo buscan, no está ahí. Para los que recién están viniendo hoy, no está ya el factor 6, porque el factor 6 es en realidad como un factor 5 muy similar. Entonces se ha decidido quitarlo y solamente quedan estos 13. Ya les había aclarado ayer, hay otros cofactores que, sin embargo, hoy por hoy, si bien han sido descubiertos recientemente, no se las ha asignado una numeración específica, porque además no son desencadenantes de la cascada, simplemente son colaboradores o cofactores, como su nombre dice, que coadyuvan en el proceso de la coagulación. Bueno, continuando entonces, después de este pequeño repaso, ¿cómo ocurre en sí la activación de la cascada de coagulación? Que ya lo hemos ido adelantando. No olviden que estos son los factores vitamina K dependientes, el factor 2, 7, 9 y 10. Suelen ser preguntas típicas de examen, además, hasta de residencia médica. Entonces, aquí tenemos las dos vías. Si se han visto en el recuadro anterior, mencionan 3 vías: la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Pero ya hemos aclarado, no son 3 vías en sí, sino solamente son 2. Y la vía común es una vía por la que las dos anteriores, la extrínseca y la intrínseca, pasan y completan la cascada de coagulación. Bueno, entonces ya hemos mencionado, la vía más larga es la vía intrínseca, o sea, la que requiere más tiempo y la que requiere más componentes de los factores de la cascada de coagulación es la vía intrínseca. Los activadores, ya hemos dicho, cualquier componente de carga negativa, incluido el colágeno, que también tiene carga negativa porque es una proteína. Y esta vía, vuelvo a aclarar y vuelvo a mencionar, no requiere una lesión de la pared vascular, o sea, no necesariamente va a haber hemorragia. ¿Ya? Esta vía intrínseca implica la formación de un complejo inicial activador. El complejo inicial activador es específicamente el factor 12 que se une al factor 8, ¿ya? Que es el factor de von Willebrand. De hecho, la teoría nos dice, esto va un poquito más allá a la bioquímica, nos dice, se requiere sí o sí a la plaqueta, ¿ya? Porque si no, tampoco esa plaqueta se activaría. ¿Por qué la plaqueta? Y además calcio. Porque la plaqueta justamente genera unos componentes glucocorteicos en su membrana de superficie
celular, pero es una membrana muy parecida a la membrana celular, porque lógicamente se desprenden de los megacariocytos, lo habíamos hablado ayer, y sobre esa superficie de la plaqueta se forma este complejo, el complejo del factor 12 junto con el factor 8, el antihemofílico, ¿ya? Y además el factor de von Willebrand. Porque gracias a estos componentes y el calcio, no estoy olvidando, y el calcio es que se permite la adhesión. ¿Por qué el calcio? Porque el calcio es de carga positiva y está atrayendo justamente a esos otros compuestos de carga negativa. Y esos compuestos de carga negativa, al entrar en contacto con la superficie glucoproteica de la plaqueta, recién se forma este complejo e inciden sobre el factor 11. Activando el factor 11, luego se activa el factor 9, y el factor 9 sigue formando todo ese complejo, y ese complejo finalmente, ese complejo de factor 8, factor 9 activado, más el calcio y fosfolípidos, van a activar al factor 10, y entran en la vía común, Y aquí nos vamos a detener un instante para entender a la vía extrínseca. La vía extrínseca es más sencilla, es más rápida y además, entre comillas, para el organismo es más urgente. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, en la vía extrínseca, en la activación de la vía extrínseca, realmente hay daño, la pared vascular se ha roto, se ha lesionado, hay una verdadera hemorragia evidente, puede ser profusa, masiva. Entonces eso es riesgoso para ese tejido e incluso para el organismo, lo hablábamos ayer, porque estamos perdiendo volúmenes de sangre y muchos componentes nutricionales que están en la sangre, en el plasma, oxígeno, glucosa y otros. Por lo tanto, la vía extrínseca es más rápida al liberar el factor tisular, el factor 3, ya que es la tromboplastina. Entonces, esta tromboplastina directamente forma otro complejo. Primero activa el factor 7 y el factor 7 activado forma otro complejo muy parecido a este otro complejo. De hecho, a estos dos complejos se conoce como el complejo de tenaza, el complejo de tenaza. Es simplemente un juego de palabras según la teoría. ¿A qué nos referimos? Es un vocablo anglosajón que refiere tenaza. O sea, se forma una especie de complejo enzimático que activan al factor 10. Es una enzima que activa el factor 10, por eso se llama complejo tenaza. Por lo tanto, se puede nominar como complejo tenaza de la vía extrínseca y complejo tenaza de la vía intrínseca, son lo mismo, porque el final, el objetivo, es activar al factor 10. Los dos caen justamente acá, en el factor 10. Pero este es más rápido, como les digo. Aquí tiene que acontecer una serie de procesos de activación de otros factores y cofactores hasta llegar acá. Luego el factor 10 activado mantiene este complejo tenaza para finalmente activar al factor protrombínico, y convertirlo en trombina. Y ya la trombina activará al fibrinógeno y convertirla en fibrina para finalmente la fibrina, esta teoría o esta frase que voy a mencionar es muy fácil de entender, o nos ayuda más bien a entender lo que va a hacer el factor 3. Supongamos que queremos construir acá otro bloque, otro piso. ¿Qué tenemos que hacer? Armar los machones, el armazón, todos estos andamios o pilares. Entonces, ¿qué es lo que le ponemos antes de echarle el concreto? Le ponemos el fierro. Este fierro, el acero en realidad, es fierro, pero muchas veces solamente lo unen con alambre.
qué lo haría más estable? Que realmente estén unidos. Dicho de otra manera, soldados. Pasa lo mismo con las fibras de fibrina. Las fibras de fibrina serían como el andamio, como la malla de la estructura del coágulo, ¿ya? O del tapón plaquetario, pero como son monómeros, aquí hay un monómero de fibrina, otro monómero. Entonces, aquí hay un monómero, aquí hay otro monómero de fibrina. Si los queremos realmente estables, aquí está el monómero y el otro monómero, no solamente nos serviría ponerle un alambre, igual se pueden soltar. Entonces, el factor estabilizador, que es el factor 13, lo que hace es justamente es como generar una soldadura, un mecanismo de unión molecular, ¿ya? Para que esta malla de fibrina realmente sea más estable en diferentes sentidos, porque lo que vemos acá en esta imagen no es una red simétrica, sino es una malla al azar, donde caiga la fibrina en diferentes posiciones, ya se la ensambla a la fibrina, se la activa y se la estabiliza finalmente. Y una vez que ya está estabilizada, lo que acontece es que las otras plaquetas que se siguen activando se sigan adhiriendo a estos puntos. ¿Y cómo es que finalmente se forma el coágulo en sí? La teoría nos dice algo similar. No hay un mecanismo netamente bioquímico de unión o biomolecular de unión entre el glóbulo rojo y la malla de red de fibrina. Simplemente es que el glóbulo rojo, ya como estamos en flujo turbulento, llega a la malla de red y como se sigue formando más mallas de red, el glóbulo rojo se adhiere o se, vamos a decir, encaja en algún sitio de los espacios de la malla y queda ahí atascado, ¿ya? Y ya no se le puede, ya no se puede liberar aún por la fuerza del flujo del corriente sanguíneo, ya no se libera y más malla de red encima se le sigue ensamblando, por lo tanto quedan atrapados los glóbulos rojos, hasta que finalmente se forma todo el tapón de coágulo en sí. Pero no queda ahí. El coágulo finalmente, para ser estable, porque este es un coágulo todavía blando, ya, tiene que generar un mecanismo de, vamos a decir, de pérdida de líquido, o sea, tiene que perder el agua plasmática y tiene que liberarse de algunas proteínas o otros solutos que están acá. Entonces, aquí la teoría nos indica que las plaquetas internamente tienen proteínas de tipo miosina y actina, o sea, muy similares al tejido muscular. Entonces se contrae más y la contracción plaquetaria hace que el coágulo prácticamente reduzca de volumen, reduzca la masa del coágulo en sí, y ahí es cuando realmente este coágulo termina siendo ya muy estable y empieza ya el mecanismo de desecación, ya, y formación de la costra. Como ya hemos indicado, el objetivo final también de la coagulación no solamente es generar el tapón en sí del sitio de la lesión, sino que este tejido, como tiene capacidad regenerativa, pueda restituir a sus células, tanto células endoteliales, células musculares y células de la adventicia, para que luego se mantenga el flujo normal y habitual y esa costra pueda ser retraída o expulsada y degradada, lógicamente, porque después de eso viene la fase de degradación del coágulo. O sea, ese coágulo tampoco se puede quedar ahí, ¿ya? Tiene que ser degradado y liberado de ese ciclo una vez que está regenerado. Esto solamente como dato curioso. Tenemos algunas patologías habituales que pueden acontecer en un paciente, una persona, por deficiencia de alguno de los factores o cofactores de la cascada de coagulación. No vamos a entrar en mucho debate. Por ejemplo, podemos tener trastornos coagulopáticos de tipo adquiridos
por simplemente deficiencia de vitamina K. Esto ocurre generalmente en pacientes neonatos, en infantes, ¿ya? Porque una vez que hemos nacido no tenemos habitualmente todos los nutrientes de manera suficiente. Mucho dependerá de cómo ha sido nuestro desarrollo intrauterino y una vez que nacemos cómo está también el mecanismo de nutrición, sobre todo mediado por la lactancia materna, entre otros. De hecho, dato curioso que en algún momento lo van a tener que vivir pronto, en unos años, cuando se hace el rote de neonatología. No, ni siquiera solamente el rote de neonatología. Cuando están en sala de parto, siempre hay dos, o internos o residentes, generalmente son internos, uno que está atendiendo el parto o colaborando en la atención del parto, y el otro que está colaborando en la atención del neonato. Entonces, cuando se hace la valoración y atención del neonato, lógicamente hay ciertos parámetros y procedimientos, y uno de ellos es justamente aplicarle vitamina K al neonato. O sea, ya la enfermera les va a preparar todos los insumos materiales para recibir al neonato. Hay que hacer aspiración, hay que hacer secado, hay que hacer estimulación, hay que valorar cómo está la cavidad ocular, genitales, entre otros elementos. Entonces, parte del procedimiento de la atención del recién nacido, o sea, ni bien nace, se hace todo esto. Y uno de esos procedimientos es justamente aplicarle vitamina K. ¿Por qué? Porque no sea que este paciente, este neonato, haya nacido con deficiencias coagulopáticas, entonces la vitamina K va a evitar que este neonato pueda sufrir procesos hemorrágicos por lo menos durante los próximos 3 a 6 meses. Hereditario. Igual, desde el nacimiento, los más habituales son ausencia del factor 8, la ausencia del factor antihemofílico de tipo A, o también existe el de tipo B, pero el más común suele ser el de tipo A. Entonces esto nos va a generar sangrados también masivos, porque no hay un retraso en la formación de la fibrina, o ausencia que también es muy típica del factor 8, pero que es el cofactor, el de von Willebrand. Esto igual entonces nos generaría coagulopatía o deficiencias en la activación de la cascada de coagulación. ¿Por qué? Es que este, digamos, es relevante, porque si no existe el factor de von Willebrand, o es muy deficiente en su producción, la plaqueta no puede adherirse al sitio de la lesión. Y si la plaqueta no se adhiere al sitio de la lesión, lógicamente esa plaqueta no colabora en la formación del tapón. No colabora en la formación del tapón. O sea, porque puede haber la cascada coagulativa, pero con la plaqueta no adherida no hay hemostasia como tal. El antihemofílico B, lo mismo, por anticoagulantes como la aspirina, cumarina, hepalina, citratos y otros. Solo como datos curiosos. Esto, tal vez ayer algunos ya lo han hecho. No, esto no lo estamos haciendo como tal, pero son parte de los procedimientos hematológicos laboratoriales, primero que como muchos solicitamos cuando nosotros tenemos un caso ya o un paciente con probable alteración de la coagulación, porque existen. Entonces tenemos que pedir todas estas pruebas, aunque habitualmente no, los laboratorios no nos pueden reportar por deficiencia de insumos, entre otras cosas. Entonces lo que se pide es un coagulograma. Cuando se va a entrar a quirófano es necesario, el cirujano y el anestesiólogo siempre van a pedir y valorar cómo están los parámetros de coagulación del paciente, porque si no, no es viable para una cirugía. Es riesgoso, porque si hacemos el corte, o sea, si el cirujano hace el corte o extirpa algún órgano, necesariamente va a generar sangrado por daño ya, vascular. Entonces, esta hemorragia, que ya sería sería por una bacteria y por un error médico, vamos a decirlo así, hay otro término por si acaso. Entonces generaría complicaciones posteriores a la cirugía o inmediatas incluso dentro del tiempo operatorio. Entonces, ¿qué se pide? Bueno, el coagulograma es un conjunto de pruebas laboratoriales
ensayos que busquen valorar los sistemas o mecanismos de coagulación sanguínea de un paciente, lógicamente. Pedimos tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de trombina, el fibrinógeno, razón internacional normatizada o INR, y el tiempo de sangría y tiempo de coagulación. Esto sí estamos haciendo nosotros acá en laboratorio, más el tiempo de coagulación. Vamos a ver también otros factores. ¿Cómo se realiza, por ejemplo? Bueno, esto es más laboratorial, pero les vamos a brindar un poco de información. Se extrae muestra de sangre del paciente, se la centrifuga, luego se obtiene solamente plasma. Este plasma lo llevamos a pequeños tubos de toma de muestras y se pipetea diferentes componentes, dependiendo. Quiero valorar tiempo de protrombina o quiero valorar tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces, en ambos casos se adhieren diferentes sustratos que van a activar a la cascada de coagulación. En este caso, para el tiempo de trombina, también llamado tiempo de Quick, se valora el tiempo que se activa la protrombina en trombina y desencadena la formación del coágulo. En este caso, el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. Esto también suelen ser preguntas típicas, no solamente en fisiología, sino también en ámbito clínico. El tiempo de protrombina activa la vía extrínseca. Su valor normal está en un rango de 10 a 13 segundos, es muy concreto. Aquí tenemos el otro. ¿Qué es el INR? Es un índice. Es un índice de la relación entre el tiempo de protrombina y el paciente y un tiempo de protrombina referencial universal, que deberíamos tenerlo de manera local, pero nosotros usamos siempre, lamentablemente, sistemas internacionales, y eso no es adecuado. Entonces, un INR óptimo tiene que estar entre 1.3 o 1.5. No tiene parámetros de medición, es un índice. Dividimos el tiempo de protrombina del paciente con el tiempo de protrombina estándar localmente. Pero es un referente muy importante, no solamente para el ámbito quirúrgico, sino también para el seguimiento de aquellos pacientes que tienen problemas de la coagulación. O sea, en vez de no coagular, coagulan mucho y se les administra un anticoagulante. Ya se les puede dar heparina generalmente u otros. Entonces hay que hacer seguimiento de que tampoco exceda el efecto anticoagulante, porque si no va a generar hemorragias. El tiempo de tromboplastina parcial activada, de hecho aquí están comparadas, ¿no? El tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, ya habíamos dicho, se extrae plasma sanguíneo, se le colocan los aditivos respectivos, además de calcio. Tiene que haber anticoagulación con citrato también de calcio, y se está viendo cómo se genera el desencadenante para activar la vía extrínseca o intrínseca. En este caso, el tiempo de tromboplastina parcial activada valora solamente la vía intrínseca, por si acaso. Es el tiempo que tarda el plasma en su coagulación en la presencia de tromboplastina parcial, y valora la vía intrínseca y común con su valor normal de 20 a 45 segundos. Bueno, esto se hace en laboratorio, pero bueno, antes lo hacíamos acá, solamente que los insumos también ya están más costosos y demás. No es tan moroso, pero se puede hacer esos procedimientos. Para cerrar el tema de coagulación, les dejo aquí todos los parámetros que hemos ido hablando en cuanto a valores normales de mecanismos coagulativos. Componentes más relevantes. Tiempo de protrombina, ya lo hemos dicho, 10 a 13 segundos, su valor normal. Tiempo de tromboplastina parcial activada, 20 a 45 segundos. Tiempo de trombina, 15 a 20 segundos. Valor de fibrinógeno en sangre, 200 a 400 miligramos decilitro. Razón internacional normatizada de 0,8 a 1,1.
el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación, 0 a 90 segundos el primer caso y 5 a 10 minutos el segundo caso, coagulación, y el total de plaquetas por decilitros 150.000 a 450.000 plaquetas. Y bueno, con esto cerramos el capítulo de coagulación y se nos fue el tiempo. Clasificación y subdivisión de este conjunto de proteínas o glicoproteínas que tenemos nosotros cada uno en nuestra superficie de membrana celular de nuestros eritrocitos. Siempre iniciamos con los conceptos. Entonces, ¿qué son en sí los grupos sanguíneos? Reitero, es un sistema, un conjunto de sistemas proteicos de membrana celular eritrocitaria. O sea, están en la superficie. Nos sirven como clasificación, categorización. Lógicamente, en el ámbito clínico es muy importante, muy relevante, porque no es nomás de por sí querer mezclar los grupos de sangre que sean diferentes, porque nos van a generar un mecanismo de respuesta inmunitaria. ¿Ya? Y eso es lógico, porque sería que estamos añadiendo un tejido, porque no olviden que la sangre es un tejido de tipo conectivo especializado, a el cuerpo del paciente, y este lo reconoce como extraño. Y con todo, como acontece con todo lo extraño, parásitos, virus, bacterias y otros, entonces hay que eliminarlo. Entonces, para evitar justamente estos sistemas de reacción inmunitaria sanguíneos mediados por una transfusión, lógicamente hay que conocer esto. Además, que sirven para un sistema de reconocimiento celular y tisular, universalmente conocidos o aceptados, y sirven como activadores o desencadenantes de la respuesta inmunitaria. De hecho, no olviden que el simple hecho de poner en contacto sangre de un tipo con otro tipo nos puede llevar a una reacción de tipo anafiláctica. Un choque anafiláctico bastante complejo de manejo. Entonces, los glóbulos rojos, como les decía, con estas proteínas de superficie de membrana, han sido categorizados y clasificados. Actualmente tenemos el sistema más aceptado y universal, que es el sistema ABC. Y bueno, no sé si hoy, pero a partir de hoy espero que sí, entiendan que no es O, no es grupo sanguíneo O. Entonces este sistema ya reconocido universalmente, bueno, por lo menos en el planeta Tierra, en toda la población. Y como ya les indicaba, esto nos va a servir justamente para evitar estas reacciones inmunitarias, alérgicas o incluso anafilácticas, cuando nosotros queremos hacer un mecanismo o un proceso de transfusión de sangre de un paciente a otro. Ya tenemos que reconocer y entender por qué es que reaccionarían y cómo es que reaccionarían finalmente. El término sería iatrogénico, o sea, porque el término de iatrogenia implica un error humano, y eso es lo que nosotros no tenemos posibilidad, no tenemos derecho de cometer errores, sobre todo grandes, mayúsculos. Ya nuestro error debería ser mínimo o en lo posible nulo. Bueno, otros conceptos que necesitamos entender, esto es básico, es parte un poco bioquímico. ¿Qué es realmente un aglutinógeno? Porque cuando hablamos del sistema de tipificación de grupos de sangre, tenemos que entender que existe esto, el aglutinógeno, la aglutinina y el mecanismo de aglutinación. Bueno, todo está en relativa relación. Y el aglutinógeno es una molécula de superficie de membrana del eritrocito de estructura glucoesfingolipídica que desencadena aglutinación o reacción antigénica, o sea, representa el antígeno. Es el componente, vuelvo a insistir, proteico
o glucoproteico que le permite al sistema inmunitario de la persona que está recibiendo la transfusión reconocerla como un tejido inerte o un tejido extraño o propio, ¿no? Lo puede asimilar como propio. Es el antígeno. No olviden que antígeno, de hecho, además se entiende como aquel compuesto de cualquier tipo, puede ser proteína, fosfolipídico o de otro carácter, puede ser de hidrato de carbono, pero que desencadena una respuesta inmune. Si no desencadena una respuesta inmune, deja de ser antígeno, ya no es antígeno. Entonces, este aglutinógeno sí o sí es un antígeno, porque puede, ya hemos dicho, desencadenar la respuesta inmune. Y la aglutinina, que son un grupo de gamma globulinas, como los anticuerpos que conocemos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿ya? Que se producen por las células inmunes, particularmente linfocitos B en la médula ósea, ¿ya? En ganglios linfáticos y en otros sitios. Y el mecanismo de aglutinación, creo que es fácil de entenderlo, es simplemente que se encuentren estos dos, que la aglutinina encuentre a su aglutinógeno, o sea que exista el mecanismo de reacción inmune. ¿Por qué? Porque la aglutinina es parte de la respuesta inmunitaria, o sea, el cuerpo reacciona produciendo aglutininas, o sea, anticuerpos contra diferentes antígenos, pueden ser incluso virales, parasitarios, fúngicos o bacterianos. Entonces, esas aglutininas, de hecho, las tenemos desde su nacimiento. Las tenemos desde su nacimiento, o por lo menos cuando entramos en contacto con algún compuesto antigénico. Y por ende, la aglutinación es el mecanismo de reacción entre el aglutinógeno y su aglutinina, generando conglomerados de glóbulos rojos. Y en el mecanismo de la tipificación de sangre, lo que hacemos justamente es generar una reacción de aglutinación. Es bien sencillito, es muy fácil de determinar cuál es el tipo de sangre que tenemos cada uno de nosotros. De hecho, en la práctica de la siguiente semana vamos a realizar esta prueba de tipificación sanguínea. Pero aquí está la base biomolecular del por qué reaccionan, más que por qué reaccionan, de cómo es que realmente los tipificamos o los clasificamos. Recordemos, tenemos el grupo sanguíneo A, por ende va a tener el aglutinógeno de tipo A. Tenemos el grupo sanguíneo B y va a tener el aglutinógeno de tipo B. Y el grupo sanguíneo AB, que lógicamente tiene los dos, tanto aglutinógeno A como aglutinógeno B. Y el grupo sanguíneo no es O, vuelvo a aclararlo, es 0. Significa que no tiene aglutinógeno. No tiene aglutinógeno. Vuelvo a insistir, espero que desde hoy en adelante, por lo menos como médicos y científicos que somos, ya nos expresen como grupo sanguíneo A, B y O, si no es A, B y C. Obviamente con el paciente en el bulbo de la comunicación, si me permiten decirlo, corriente o coloquial, con otras personas, pueden mantener, ¿no? El grupo sanguíneo A, B, C, O y el RH. Pero entiendan bien que no es realmente O, sino es 0. Pero aquí hay un elemento fundamental para entender realmente por qué se les llaman A, por qué se les llama B y O. Tenemos que la estructura bioquímica de esos aglutinógenos tiene un componente base, que es uno de los primeros que se ha descrito, de esos compuestos, pero que han visto que en otros grupos poblacionales más bien se añade otro componente a esta base trimérica de hidratos de carbono. Porque ¿qué es lo que tenemos realmente
en la composición básica de un aglutinógeno. Aquí nos dice, la estructura básica puede ser galactosa junto con N-acetilglucosamina. Esa es la estructura básica. De hecho, a este componente se lo conoce como el antígeno H. El antígeno H. Pero el antígeno H, que representaría el antígeno 0, o si gustan, si quieren mantener el antígeno O, pero ya hemos aclarado que no existe el O. El antígeno 0 no es que realmente no hay un componente antigénico. O sea, no es completamente la ausencia de este componente, sino que este antígeno H, donde se ha añadido incluso una fucosa, este antígeno H no genera reacción inmunogénica. No genera reacción inmunogénica. O sea, todos los que somos 0 RH positivos tenemos antígeno H, ¿ya? Lo único que nos favorece es que este antígeno H, cuando lo transfundimos a la sangre de cualquier otro paciente, no va a generar una reacción inmunogénica. No genera. ¿Ya? Esa es la importancia. Pero en cambio, cuando se modifica la estructura de ya este polisacárido, lo vamos a llamar ahora, ahí es cuando recién empieza a generar reacción inmunogénica. Entonces, a la base del antígeno H, que es este en realidad, porque ese es el más antiguo, que es el de Bombay, a la base del antígeno H se le puede añadir una N-acetilgalactosamina. Entonces, al añadir este componente, se genera el grupo A. Al añadir la N-acetilgalactosamina, ya tenemos una reacción antigénica. Y este ha sido el primer grupo. Entonces, el primer grupo, solamente por haber encontrado este otro sustrato monomérico de N-acetilgalactosamina, se convierte en el grupo A. ¿Qué es lo fundamental? Insisto, que sí genera reacción antigénica. Sí genera reacción antigénica. ¿Cómo se diferencia del grupo B? En el grupo B ya no tenemos N-acetilgalactosamina añadida al antígeno H, porque esta es la base, sino se añade una galactosa. Entonces, al cambiar ese sustrato de N-acetilgalactosamina por una galactosa, se convierte en grupo B. Y lo mismo, ¿ya? Lo mismo. La importancia está en que también este antígeno ya formado, bioquímicamente hablando, sí genera reacción antigénica, o sea, sí genera una respuesta inmunitaria. ¿Así se entiende? No es complejo. Bueno, esto ya está un poco claro. ¿Cuál es el otro detalle funcional y biológico? Las personas con un grupo específico de sangre, si son del tipo A, tienen enzima N-acetilgalactosaminil transferasa, las que son de tipo A, y por eso pueden añadir a su antígeno H la N-acetilgalactosamina. En cambio, las del tipo B no tienen esta enzima, ¿ya? Tienen otra enzima que sería la enzima galactosil transferasa. Entonces le añaden una galactosa. Las del grupo AB tienen ambas enzimas, y la mayoría de la población, o sea, el grupo 0, no tenemos ninguna de esas enzimas. Se mantiene el antígeno H y nada más. No podemos añadirle ni una N-acetilgalactosamina ni una galactosa. Yo creo que con esto podemos cerrar indicando lo siguiente, porque de hecho este tema es facilito. Si entendemos esta base molecular, entonces también es sencillo entender cómo se genera la reacción inmune. La reacción inmune se genera de hecho por contacto, primero de nacimiento y luego por contacto.
Porque de nacimiento tenemos que entender lo siguiente. De nacimiento nosotros ya tenemos nuestro aglutinógeno, nuestro antígeno, ¿ya? Sea A, B, AB o C, antígeno H. Ya tenemos de nacimiento. Y de nacimiento nosotros ya estamos preparados para reaccionar con algún otro tipo de sangre. Es decir, los que tienen el grupo de sangre A tienen su antígeno A respectivo en la superficie del eritrocito, pero además ya están produciendo anticuerpos contra B. Anticuerpos contra B. Y lo mismo ocurre con el otro sistema, es decir, los que tienen grupos sanguíneos, el antígeno B, añadiéndole la galactosa, tienen su antígeno respectivo en su superficie de membrana, pero ya han creado, en su plasma ya tienen anticuerpos contra A. Es cruzado. Es cruzado. Lógico, porque imaginen que tengamos antígeno A o antígeno B y nuestras aglutininas también sean A y B, nos autoeliminaríamos. O sea, dañaríamos a nuestros propios glóbulos rojos y eso no puede acontecer. Y el grupo sanguíneo AB, como tiene los dos antígenos, con la N-acetilgalactosamina y la galactosa para el grupo B, no puede tener ningún aglutinógeno. ¿Ya? No puede tener, más bien, ninguna aglutinina. No puede tener aglutinina. O sea, no tiene anticuerpos ni contra A ni contra B. Pero el resto de la población, que son una buena mayoría, es decir, el grupo 0, solamente con antígeno H, no tenemos, aparentemente no tenemos un antígeno de superficie de membrana, pero sí generamos aglutininas anti-A y anti-B. Sí generamos aglutininas anti-A y anti-B. Entendiendo como aglutininas, por si acaso, por si alguien se está perdiendo, es un anticuerpo. ¿Y ese anticuerpo qué está haciendo? De hecho, esto lo vamos a repetir en el siguiente capítulo, que es respuesta inmunitaria. Está generando un mecanismo de opsonización. ¿Qué es la opsonización? Que alguna opsonina, como un anticuerpo, encuentre a su antígeno. De hecho, opsonizar, si me adelanto en capítulo, se traduce como sazonar. Es justamente para el macrófago y para el neutrófilo. Le estamos sazonando a la bacteria, al virus, en este caso al glóbulo rojo, para que venga el glóbulo blanco, macrófago o neutrófilo, y fagocite lo que está sazonado. O sea, de hecho, en realidad, o sea, en un sentido ya más científico, es como marcar aquel tejido, aquel compuesto que es dañino para el organismo o que se reconoce como extraño y potencialmente peligroso. Entonces el cuerpo lo reconoce y la aglutinina se une al aglutinógeno. O sea, el antígeno se une a su factor antigénico. Y esto es lo que ocurre. Entonces los anticuerpos van a ir en busca del aglutinógeno, y si lo encuentran, sea A, B o incluso el antígeno D, que en un rato vamos, bueno, no hoy, mañana vamos a continuar, el antígeno D, que es diferente a estos primeros, si lo encuentra, entonces lo marca. La aglutinina, que es el anticuerpo, se va a unir al aglutinógeno. ¿Ya? Se une. Y este glóbulo rojo ya está marcado y va a venir el sistema inmune, repito, macrófago, neutrófilo, sobre todo el macrófago, y lo va a fagocitar. Lo tiene que eliminar, porque esto es parte de la respuesta inmune. Para cerrar, ¿cómo lo vemos esto en laboratorio? Porque eso lo vamos a hacer prácticas. Acá tenemos una reacción de aglutinación, otra reacción de aglutinación, y aquí la sangre no ha aglutinado, o sea, no se ha conglomerado. No se ha conglomerado. Entonces podemos decir que este tipo de sangre es A, B, bueno, no está el RH, me corrijo, este es el RH, que es el antígeno B, ARH negativo, RH negativo.